Hola gente, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán trayéndoles cámara, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta, pero que se ponen todos muy bien. El link de los fanfics se encuentra abajo en la descripción, no lo olviden. También denle me gusta al vídeo para que así lleguemos a muchas más personas. Bueno, necesito cortarme el pelo. Pero ya, sin más nada que decir, dentro los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Para proteger todo por Lord Raekai. 39. Capítulo 39. Promoción de la premonición siguiente N/A. Me llevó bastante tiempo la parte del desfile. Tuve que llamar un par de veces a mis colegas militares y revisar varios vídeos que pude encontrar, que, de todas formas, no son muy buenos, pero aún así siento que metí la pata en algo con respecto a la etiqueta del desfile. Si encuentran algún error, discúlpenme, escribir los ejercicios en inglés me resulta un poco incómodo, ya que en mi país las órdenes de los ejercicios se dan en malayo. Como siempre, disfrútenlo. De la cara de Luffy cayó inmediatamente en el momento en que escuchó el nombre del instructor. ¿Por qué tiene que ser él? Es demasiado estricto. No quiero, ni siquiera puedo escapar si es él. Ina se rió entre dientes ante su reacción. Tal vez por eso decidieron que el instructor Zephyr era la mejor opción para mantenerte a raya. ¿Quién es? Suena aterrador. Preguntó Chopper. Es un malo, dijo Luffy con la lengua fuera, sin molestarse en dar más detalles. Su tripulación estaba bañada en sudor. Antes de que pudieran pedirle a Ina una respuesta adecuada, se escucharon los sonidos de dos personas discutiendo en el pasillo. Ella aceptará el mío. No. El mío es mejor. Ni siquiera son su color favorito. ¿Cómo lo sabrías? Todos giraron la cabeza hacia el origen del ruido, que se intensificaba a cada minuto. Una extraña pareja de reclutas de la marina, chocando las cabezas, caminaba hacia ellos mientras intentaba, sin éxito, esconder ramos de flores absurdamente grandes a sus espaldas. El de la izquierda llevaba una distintiva camisa amarilla con lunares morados que, de alguna manera, complementaba sus gafas de sol rojas en forma de corazón. Solo necesitaba un par de collares con el símbolo de la paz y probablemente todo el mundo que lo conociera lo etiquetaría de hippie. El atuendo del otro recluta era completamente opuesto al de su compañero, pues vestía solo una sencilla camisa azul y pantalones naranjas, a juego con sus botas de combate. En sus puños lucía un par de puños americanos que parecían atornillados a sus nudillos. Al llegar ante la Comodoro femenina, ambos hombres inmediatamente se arrodillaron y le presentaron sus flores a Ina. Comodoro Ina. Acepte estas flores de mi parte. Proclamó el aspirante a hippie. Comodoro Ina. Llévese los míos. Son mucho mejores. Suplicó el otro. Ina simplemente se pellizcó el puente de la nariz y sacudió la cabeza, suspirando dramáticamente. Los ojos de Usopp se abrieron de par en par al reconocerlo, señalando con el dedo al hippie. Oye. ¿No eres Jango de los gatos negros? ¿Qué haces aquí? Los dos hombres finalmente se dieron cuenta del grupo de marines con el que Ina había estado hablando. Ah, ¿sí? ¿Y no eres tú el teniente de la marina que intentó presumir en el Baratie? ¿De cuerpo entero o algo así, no? Sanji asintió hacia el otro. Ambos reclutas de la marina cayeron de inmediato en estado de shock, olvidando sus flores. Ah, el no largo. Quiero decir, Capitán Usopp. Qué gusto verte por aquí. Balbuceó Jango. Usopp apretó los dientes. ¿Te has infiltrado en los marines como espía de los piratas? Fullbody intervino rápidamente. Espera. Es inocente. O sea, antes era pirata, pero lo absolvieron y decidió unirse a la marina. Todos los sombreros de paja levantaron una ceja colectivamente y una sensación de déjà vu los invadió.
Me ayudó a encargarme de unos piratas cuando atacaban a civiles. Incluso se entregó al final. Definitivamente no es mala persona. Continuó Fullbody. ¿Absolución? ¿Por qué alguien como él recibiría una absolución? Preguntó Usopp con incredulidad. Chopper tiró de los pantalones del francotirador. ¿Usopp? ¿No es su situación casi igual a la de Robin? Ella también va a ser absuelta, ¿verdad? Usopp dudó, pero se recuperó rápidamente. Eso es diferente. A Robin lo incriminaron. Este pirata atacó mi ciudad natal con su tripulación. Casi mata a la gente que me importaba. Y por eso le diste un puñetazo en la cara, le recordó Luffy con una sonrisa. Bueno, supongo que sí, y de todas formas, nadie salió herido. De hecho, creo que los piratas terminaron mucho peor parados al final, señaló Nami. No puedo negarlo, y suspiró Usopp. ¿Y tú? Sanji señaló a Fullbody. Lo último que recuerdo es que eras un teniente, no un recluta. Fullbody se rascó la cabeza. Ah, eso, tuve que aceptar un descenso para asegurar la absolución de Hango. Aunque no me arrepiento, no estaría aquí si no me hubiera ayudado ese día, y Luffy recibe un ascenso por la absolución de Robin, qué irónico, comentó Zoro. Es como si hubiéramos conseguido la mejor parte del trato, sonrió Nami. Chopper inclinó la cabeza. Pero, ¿qué están haciendo aquí? Luffy levantó una ceja hacia Ina, quien se encogió de hombros en respuesta. Solicitaron el traslado a la unidad de Ina, pero Ina no vio motivos para denegarlo. Hango giró hacia su superior con los brazos abiertos mientras se arrodillaba en el suelo. Porque estábamos impresionados por tu presencia. Fullbody se unió a él en la misma pose. De verdad. Nos robaron el corazón en el momento en que te conocimos. El comodoro de la marina ni siquiera se molestó en reconocer su confesión. Se unieron cuando estábamos en Arabasta. Ina hizo que se quedaran en el puerto con el resto del equipo, así que no pudiste verlos entonces. Usopp levantó a Hango por el cuello, mirando fijamente al hipnotizador. Aún así, intentaste lastimar a Kaya. No creas que lo olvidaría. Hango tragó saliva con nerviosismo, recordando su pelea con Usopp antes de convertirse en marine. El de nariz larga solo era un niño de pueblo jugando a la imaginación con otros niños, e incluso durante la pelea intentó fingir una falsa bravuconería. Pero ahora, su presencia era definitivamente digna de un capitán de la marina. Hango sabía que Usopp podía aplastarlo fácilmente sin despeinarse. Lamento lo que le hice a tu aldea, la mayoría aún temíamos la ira de Kuro en aquel entonces, pero no usaré eso como excusa para lo que hicimos. Dando un paso atrás, Hango hizo una profunda reverencia a Usopp. No puedo deshacer lo que se ha hecho, así que me disculpo por el dolor que te he causado y haré lo que sea para que me perdones. Usopp dudó, sorprendido por la sinceridad del expirata. Miró hacia atrás, enviando una pregunta silenciosa hacia Luffy, Zoro y Nami. Luffy le sonrió mientras le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Zoro asintió levemente con los brazos cruzados y Nami se encogió de hombros, demostrando que no tenía opinión. El francotirador del sombrero de paja se volvió hacia Hango, quien todavía tenía la cabeza gacha, esperando su sentencia. Dio un largo suspiro antes de finalmente colocar una mano sobre el hombro del hipnotizador, levantándolo. No deberías pedir perdón por mí, debería ser por Kaya, ella fue la más lastimada. Pero si te sirve de consuelo, al menos te perdono. Hango lo miró en estado de shock por un momento antes de abrazarlo. Eres un verdadero hombre, Capitán Usopp. Eres increíble. Suéltame, maldita sea. Sigo sin caerme bien. Gritó Usopp, intentando apartar a Hango de sí. Ina les sonrió antes de volverse hacia los otros sombreros de paja. Deberían prepararse para su primer ensayo en la plaza del desfile en 3 horas, no lleguen tarde. Hango y Fullbody los acompañarán a sus habitaciones asignadas. ¿Empieza hoy? Gimió Luffy. Ina asintió. El almirante de flota Sengoku sintió que necesitabas tiempo extra. Pero tengo a Zephyr. No es tan malo, Luffy. Ina cree que solo quiere lo mejor de todos. Luffy comenzó a agitar los brazos en el aire. Pero no es divertido y es aburrido como el infierno. Bueno, me disculpo por ser aburrido como el infierno, pequeño mocoso, dijo una voz desde atrás. Zephyr golpeó a Luffy en la cabeza antes de que el contraalmirante pudiera darse la vuelta, lo que provocó que se agachara en el suelo mientras se agarraba la cabeza con dolor. El grupo se giró y vio a un hombre mayor pero musculoso, de pelo corto morado y con un traje morado a juego.
También notaron que la carne de su brazo derecho terminaba justo debajo del codo, el cual estaba extendido con una prótesis. ¡Ay! ¡Qué malo! Que lo hiciera el abuelo ya fue bastante malo. Gruñó Luffy. Es la única manera de conseguir que te comportes y además, sabes que no me gusta divertirme. Zephyr cruzó los brazos, sus movimientos suaves demostraban que no tenía problemas para usar el brazo falso. Luffy le sacó la lengua. Deberías ir a un circo o algo así, entonces quizás serás un poco menos aburrido. Zephyr lo golpeó en la cabeza nuevamente, provocando otro grito de dolor de Luffy. Deja de usar el haki para golpearme. Gritó Luffy. Cállate, mocoso. Empezamos tus ensayos ahora mismo. No creas que serás un pez gordo después de ser vicealmirante. Para mí, todavía eres un niño. Zephyr lo levantó por el cuello con una mano antes de asentir a los demás en señal de reconocimiento. Lo llevaré primero. Sin mirar atrás por segunda vez, regresó por donde había venido con Luffy todavía luchando y gritando en su agarre. ¿Estará bien? Preguntó Nami. Ina se rió entre dientes. Luffy estará bien. Ina fue entrenada por el instructor Zephyr en el pasado y fue un buen maestro. Estricto, pero bueno. No creo que Luffy pueda con eso, murmuró Zoro. El instructor Zephyr no pudo entrenar a Luffy porque Garp quería entrenarlo personalmente, pero Luffy siempre intentaba manipularlo para que dejara de ser tan serio. Si quieren, Ina puede ponerlos a todos bajo su tutela también. Justo cuando Ina dijo esas palabras, una fuerte maldición antes de otro grito de dolor se escuchó a la vuelta de la esquina. Todos los de sombrero de paja se inclinaron ante Ina. Estaremos bajo tu cuidado. Los 2 días siguientes fueron una confusión de ensayos del desfile y gira por Marineford. La tripulación tuvo que aprender a marchar al compás y a ejecutar ciertas órdenes, algo que nunca habían tenido que hacer bajo el mando de Luffy. Ina era igual de estricta con ellos, intentando perfeccionar sus ejercicios y asegurándose de que supieran qué hacer. También aprendieron lo doloroso que era permanecer de pie y atentos mientras escuchaban un discurso aburrido y desear que el orador pudiera hablar más rápido. Mientras tanto, Zephyr estaba muy ocupado intentando que Luffy se concentrara en sus propios ensayos. El primer día fue relativamente aceptable. Solo tuvo que golpear a Luffy 2 veces por intentar escapar y otras 3 por quedarse dormido de pie. El segundo día, sin embargo, tuvo que perder tiempo intentando dar caza a Luffy cuando el contraalmirante logró escabullirse durante el ensayo y se escondió debajo del escritorio de Sengoku. Huelga decir que la paliza que recibió Luffy de Garp y Zephyr le impidió volver a escapar. Durante los descansos, Luffy llevaba a su tripulación a recorrer su antigua casa y les presentaba a los diversos marines que conocía. La tripulación descubrió entonces que Luffy se hizo amigo de casi todos los presentes, desde el almirante de flota hasta el personal de servicio. Se abstuvieron de señalar que parecía especialmente amigable con el personal de cocina, aunque los bocadillos que le daban cada vez que los visitaba eran bastante claros de cuán bien conocidos eran ambas partes. Sin que el resto los viera en ese momento, 2 almirantes se dieron el lujo de pasar una noche de mucha bebida a expensas del tercero. El día anterior a la ceremonia, los invitados comenzaron a llegar a Marineford. En uno de ellos se encontraba Smoker, el comodoro de la marina, que desembarcó de su barco con un sentimiento de nostalgia. La logía de humo se tomó el tiempo de mirar alrededor, detectando a varios otros oficiales de la marina que fueron invitados a asistir a la inauguración de Luffy como invitados. «Hola, comodoro Smoker», gritó una voz fuerte. Smoker se giró y vio la gigantesca figura del vicealmirante John de pie sobre él con una sonrisa amistosa. «Leí lo que tú y Luffy hicieron en Arabasta. Fue bastante impresionante». «No fue mucho», dijo Smoker encogiéndose de hombros. «Luffy hizo la mayor parte del trabajo». «Y no puedo creer que ya lo hayan ascendido de nuevo», comentó Momonga, uniéndose a la conversación. «Aún recuerdo cuando lo inscribiste como contraalmirante en Arabasta. Ese Luffy es realmente excepcional. Jajaja. Se lo merece. Es el nieto de nuestro héroe de la marina, después de todo». Intervino un vicealmirante con rasgos distintivos de dálmata. «Yo diría que ese chico ya ha demostrado su valía con creces. Si no conociera a Luffy, le tendría envidia», dijo John riendo. «¿Qué opinas, Smoker? Eran muy unidos, ¿verdad?», preguntó Momonga. El fumador dio una calada a su puro. «Tiene tendencia a que lo encuentren problemas, ya no me sorprenden realmente las cosas que hace». Los 3 vicealmirantes se rieron de sus palabras.
Jajaja. Recuerdo cuando era un soldado raso entrenando con su abuelo. No había día que no lo vendaran de alguna manera. Recordó John. Qué tiempos tan tranquilos. Suspiró Momonga. Cuando el almirante Kizaru lo acogió, las bromas que nos gastaban eran insoportables. De acuerdo. Sonrió Dálmata. Esa vez que me pintaron las manchas de rosa fue horrible. Ah, ya me acuerdo de esa. Creo que fue la primera vez que te vi desactivar tu forma híbrida. Se rió Momonga. En ese mismo momento, los sonidos de jadeos de sorpresa atrajeron la atención de los oficiales de la marina hacia el puerto donde acababa de atracar un barco tirado por dos serpientes gigantes. El fumador chasqueó la lengua con fastidio cuando se dio cuenta de quién era. La prometida de Luffy, ¿eh? ¡Qué suerte tiene ese cabrón! Silbó Dálmata. Hancock y su séquito ya estaban desembarcando cuando Smoker se movió para interceptarlos. La emperatriz pirata arqueó una ceja con curiosidad al ver al comodoro de la marina detenerse con los brazos cruzados frente a ella. Este es un evento de la marina, informó Smoker. Los piratas no deberían estar aquí, sean o no señores de la guerra. La cara de Hancock se arrugó inmediatamente de rabia cuando escuchó sus palabras, su figura desapareció para materializarse frente a Smoker con su mano pellizcando su oreja. ¿Qué dijiste? ¿Insinúas que me pierda el evento importante de mi amor? ¿Cómo te atreves? Smoker hizo una mueca de dolor, reprimiendo el grito que casi se le escapó de los labios. Como dije, no se permiten piratas aquí. Hancock frunció el ceño, pensando si debía convertir a Smoker en piedra o no. Momonga corrió al lado de Smoker, Shichibuka y Boa Hancock. Por favor, detén la mano. El contraalmirante Luffy ya está presente en el cuartel general. La emperatriz pirata liberó inmediatamente a Smoker al mencionar el nombre de Luffy. Él es... Debo ir a verlo de inmediato. Kujas, para mí. Sí, señor Ebime. Las Kujas atacaron a los marines en busca de su emperatriz, ansiosas por volver a ver a Luffy. Momonga esperó a que los piratas se alejaran lo suficiente como para no oírlos antes de poner una mano en el hombro de Smoker. No la provoques, Smoker. Cuando se enteró de que la habíamos excluido de su ascenso en Arabasta, estuvo inconsolable durante semanas. Pero aún así, dejarla entrar libremente solo inflará su ego. ¿Quién sabe qué nos exigirá en el futuro? Estamos dejando entrar a piratas, por Dios. Protestó Smoker. El almirante de flota Sengoku ya la había tomado en cuenta y le había dado un pase especial para estar aquí, no vale la pena su ira para mantenerla alejada de esto. Smoker hizo una mueca al pensar en su tripulación pirata pavoneándose como si fueran dueños del lugar durante los próximos días. Momonga notó. Y ya que estamos, el señor de la guerra Jinbei también llegará hoy. Intenta no molestarlo por el bien de Luffy, ¿sí? El comodoro de la marina resopló afirmativamente. Lo intentaré, no prometo nada. Tashigi. Nos vamos. Momonga observó la columna de humo alejarse hacia el fuerte de la marina con su unidad detrás de él, con una sonrisa irónica en su rostro. En la plaza de armas de Marineford, dos contingentes de marines se mantenían firmes frente a una plataforma elevada. Todos habían mantenido su posición durante la última media hora, demostrando una admirable fortaleza mental y física al permanecer inmóviles durante tanto tiempo. Frente a dichos contingentes, los sombrero de paja ocupaban una sola fila, cerca de la platea. Chopper se encontraba en el extremo izquierdo, en su forma humana, seguido de Zoro, Nami, Usopp y Sanji en el otro extremo. Robin estaba sentada en uno de los asientos para espectadores con un libro en la mano. En cuanto a la razón por la que habían permanecido inmóviles durante tanto tiempo, la persona responsable acababa de recibir otro golpe en la cabeza por parte de Zephyr mientras estaba en el escenario. Aún no lo has memorizado. Tu desfile es mañana, ¿sabes? Gritó Zephyr con incredulidad. No se me dan bien estas palabras largas. Gimió Luffy, masajeándose la cabeza para aliviar el dolor. Pensé que solo tenía que decir aceptó o algo así, eso es para el matrimonio. Este es tu juramento, maldito mocoso. Zephyr le dio otro golpe en la cabeza. Ahora dilo sin mirar la tarjeta. El contraalmirante suspiró en voz alta antes de intentarlo de nuevo. Usopp gimió desde abajo del escenario. A este paso, podríamos quedarnos aquí otra hora. Tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, un palo de ritmo impactó inmediatamente su hombro, provocando que se estremeciera más de sorpresa que de dolor. No hables ni te muevas una vez que estés en formación, mucho menos cuando estés en posición de firmes, reprendió Ina desde atrás.
Sí, Ina Chaan tilde cantó Sanji solo para que el palo de ritmo le golpeara la cabeza. Zoro frunció el ceño. Tengo una picazón que necesito rascar, Ina lo fulminó con la mirada. Si te consideras espadachín, deberías ser capaz de soportar esa pequeña incomodidad. Solo será un segundo, el palo de ritmo golpeó al espadachín en el costado, Ina dijo que no hablaras. Ina, susurró Nami sin mover los labios. ¿Por qué tienes que ser tan estricta con esto? Es la investidura de Luffy, ¿sabes? Ina sonrió. Precisamente porque la investidura de Luffy es lo que la hace tan importante, estamos hablando del nieto del héroe de la marina y de su unidad especial, ¿sabes? Además de que será el vicealmirante más joven de la historia, habrá mucha gente viendo esta ceremonia, así que Ina no puede permitirse ningún tropiezo. Chopper hizo una mueca. Esto me intimida mucho más que el de Arabasta ahora, sabes que Luffy podría arruinarlo todo incluso sin nuestra ayuda, ¿verdad? Señaló Usopp. Ina le dio un golpe en la cabeza. Si Luffy hace el ridículo, es problema del instructor Cepid. Pero si ustedes meten la pata, es problema de Ina. Ahora dejen de inquietarse y miren fijamente. Presten atención al escenario. Usopp refunfuñó, pero volvió su atención a la plataforma donde Luffy tenía su palma derecha levantada en el aire. Yo, el vicealmirante Monkey D. Luffy, juro solemne y sinceramente que, siempre criaré, pasta de frijoles. O, Tenfe Y. Cocodrilo. No, Ayeyop. Zephyr le dio un golpe en la cabeza. Lealtad. Usopp suspiró. Sí, estaremos aquí todo el día, ¿no? Ina le dio otra bofetada. En ese mismo momento, una cacofonía de abucheos se escuchó desde el otro extremo de la plaza de desfile. Los más disciplinados lograron ignorar el alboroto mientras el resto giró la cabeza para echar un vistazo a lo que estaba causando una escena. Hancock entró tranquilamente a la plaza de desfile, con una marine pisándole los talones intentando impedir que la emperatriz pirata siguiera adelante. Por favor, señorita Hancock. No debería estar aquí hasta el día de la ceremonia. Todavía están ensayando. Hancock le dirigió al marine una mirada ligeramente tímida con lágrimas falsas en las comisuras de los ojos. No puedo. Los ojos del marine se convirtieron en corazones. Oh, Dios mío. No. Por favor, sigue adelante. Hancock inmediatamente regresó a su rostro su aspecto habitual antes de avanzar pavoneándose nuevamente. Luffy sonrió al ver a su prometida antes de salir corriendo del escenario. Esta vez, Zephyr no lo detuvo, sino que optó por mirar a la emperatriz pirata con desaprobación. Ina sonrió antes de girarse hacia el desfile. Desfilad, caiga. 10 minutos de descanso. Los de sombrero de paja dieron un suspiro de alivio. Finalmente, sus hombros pudieron caer. Al ver a su prometido corriendo hacia ella, el rostro de Hancock se iluminó de inmediato mientras abría los brazos. Luffy se catapultó al abrazo de Hancock. Hancock. No sabía que te dejaban asistir también. No me lo perdería por nada del mundo, se desmayó la emperatriz pirata, apretando a Luffy más cerca de ella. Felicitaciones por tu ascenso, Luffy, dijo Marigold con una sonrisa, poniéndose al lado de su hermana mayor. Serás almirante en un santiamén. Sandersonia sonrió, sacando la lengua bífida por un instante, frente a Marigold. Felicidades, Luffy-sama. Repitieron las demás cujas. Sí. Gracias, chicas. Hancock liberó a su prometido de su abrazo cuando vio a Ina caminar hacia ellos. La emperatriz Hancock. Comodoro Ina. Ambas mujeres se saludaron con un gesto de la cabeza y una sonrisa. Ina pasó un brazo alrededor del hombro de Luffy. Habrá una recepción después del desfile para todos los invitados mañana después de la inauguración, luego una fiesta después de eso para los amigos cercanos y las familias. Hancock asintió en señal de comprensión antes de que Ina se inclinara más cerca para susurrarle al oído. Y después de eso, una fiesta para los amigos más íntimos. Ambas mujeres se sonrieron la una a la otra. Luffy hizo pucheros hacia ambos, lo que provocó que Hancock le diera un beso de disculpa en la frente. Luffy, felicidades una vez más. Una voz ronca se escuchó, rompiendo la atmósfera rosada que Hancock había creado. El contraalmirante se giró y vio a Smoker saludándolo desde un costado. Smokey. Lo lograste. Smoker se preparó mientras Luffy se abalanzaba sobre él y lo envolvía en un abrazo amistoso.
Apenas un año y ya eres vicealmirante, ¿no te imaginas el esfuerzo que tuviste que hacer para llegar tan lejos? Sonrió Smoker después de que Luffy finalmente lo soltara. Ina puso los ojos en blanco. Oh, Smoker, no actúes como si estuvieras sorprendido ahora. Smoker resopló, apartando la mirada de Ina para mirar a Hancock. ¿Y puedo sugerir que los grupos no involucrados en el ensayo del desfile se esfumen? Esta vez, los Kujas estaban decididos a inculcarle buenos modales al comodoro de la marina y ya se estaban preparando para hacerlo. Si continúan perturbando el desfile con su presencia, Luffy sufrirá las consecuencias durante el día, continuó Smoker, sin sentirse amenazado por ellos en absoluto. Las Kujas jadearon y todas se disculparon apresuradamente por molestar a Luffy, quien agitó sus manos hacia ellas para demostrar que no le importaba en lo más mínimo. Por favor, cuídate Luffy, luego prepararé tu comida favorita, ¿de acuerdo? Se quejó Hancock. Sí. Nos vemos luego entonces. Luffy saludó. La emperatriz pirata se despidió apresuradamente antes de partir con su séquito. Ina suspiró. ¿Cuándo superarás esa terquedad tuya? Ina está bastante molesta de verte odiar a los piratas hasta este punto. El fumador frunció el ceño. No soy terco. Luffy se rió. Sí lo eres, Smokey. El fumador puso los ojos en blanco pero mantuvo la boca cerrada. Hablando de eso, Ina señaló a Smoker con el dedo. ¿No eres tú también un sujeto ajeno? ¿Qué haces aquí? Smoker suspiró antes de señalar con el pulgar a Tashigi, que ya se había dirigido hacia Zoro. Ignorando a Sanji que ya estaba haciendo su baile de fideos a un lado, el alférez saludó a los capitanes de marina profesionalmente. Buen día capitanes, mis felicitaciones por sus recientes logros. Verte es suficiente premio para mí, Tashigi-chan. Sanji hizo piruetas a su alrededor. Nami le dio un golpe en la cabeza antes de alejar al chef marino de ella. La alférez de marina desenvainó su espada, dejándola perpendicular a Zoro con su puño apretado fuertemente alrededor de su empuñadura. Capitán Zoro, solicito formalmente batirme a duelo con usted. No para quitarle sus espadas, sino para poner a prueba mi habilidad con la espada contra la suya. Una sonrisa se dibujó en los labios de Zoro mientras imitaba sus acciones con su mano izquierda, su puño apenas tocando el de Tashigi. Ahora sí que hablas. Te enfrentó cuando termine el desfile, alférez. Tashigi asintió, lo que provocó que ambos envainaran sus espadas para significar su aceptación del duelo. Muy bien. Se acabó el descanso. Vuelvan a sus lugares. Gritó Zephyr. Los de sombrero de paja regresaron a regañadientes a sus posiciones mientras el instructor de cabello morado arrastraba a un Luffy que gritaba de regreso al escenario. Tashigi asintió a su oficial al mando mientras pasaba y Smoker le devolvió el gesto con otro. La logia de Uno echó un vistazo a la formación del desfile antes de suspirar. Espero que esto no termine como su graduación. Ina puso una mano sobre su hombro. Trata de no hacerte ilusiones, Smoker-kun. Después de algunas horas más de entrenamiento largo y tortuoso, Zephyr finalmente decidió que era todo lo que podían hacer antes del evento real del día siguiente y dejó que todos descansaran una noche. Me duele la cabeza, no puedo soportarlo más, gimió Luffy. ¿Quieres que te recete alguna medicina? Preguntó Chopper con genuina preocupación. No necesitas eso, Chopper. Solo está exagerando las cosas, suspiró Nami. Aún así es sorprendente ver a Luffy en ese estado, rió Robin. El contraalmirante se encontraba entre Sanji y Zoro, mientras sus dos compañeros arrastraban a su exhausto comandante de vuelta a su habitación, seguidos por el resto de la tripulación. Como sus habitaciones asignadas estaban cerca, la tripulación siempre regresaba a sus aposentos en grupo al final del día. Zoro frunció el ceño. Puedes luchar con reyes del mar, batirte en duelo con señores de la guerra, aniquilar un ejército de marines y luego enfrentarte a 5 asesinos entrenados sin problema, pero memorizar unas pocas líneas para tu investidura es demasiado para ti. Al menos ahora sabemos cómo tratarte, sonrió Sanji con suficiencia. No te burles de él, o si no, podría darnos otra serie de sus ejercicios. No hay forma de que pueda sobrevivir a otra tan pronto. Usopp se estremeció. Tanto Zoro como Sanji miraron a Luffy, solo para darse cuenta de que el contraalmirante tenía una sonrisa traviesa en su rostro. ¿Otro juego, Luffy rió entre dientes sin alegría. Es una gran idea. Quizás debería pedirle ayuda al abuelo también. Maldita sea, Usopp.
Tenías que recordárselo, ¿no? Gritó Sanji. Te culpo por esto. Gritó Zoro junto al chef. Denme un respiro, chicos. Gimió Usopp. En ese momento apareció otra figura a la vuelta de la esquina. Su gran figura ocupaba casi la mitad del ancho del pasillo. El rostro de Luffy se iluminó de inmediato. Oh. Jinbei. Tú también estás aquí. No pensé que te dejarían venir. Jinbei le sonrió al contraalmirante. Creo que fuiste bastante convincente con tu solicitud de dejarme asistir. Escuché que Meowth también vendría, pero al parecer estaba ocupado. Aún así, felicitaciones por tu ascenso, Luffy. Sí. Gracias. Aunque me enteré por Aoki. Dijo que tenía asuntos en casa o algo así. Jinbei se volvió hacia el resto de su tripulación. ¿Dónde están mis modales? Disculpen, soy Jinbei, uno de los señores de la guerra al servicio de la marina y capitán de los piratas del sol. Como podrán deducir, soy un pez tiburón ballena. Otro señor de la guerra, y murmuró Zoro. ¿Cuántos amigos peligrosos no nos dijiste que tenías, Luffy? Preguntó Sanji. Jinbei se giró hacia Nami, que se había quedado quieta en el momento en que vio al señor de la guerra. ¿Eres Nami, correcto? La navegante marina entrecerró los ojos. Sí, Luffy te habló de mí. En efecto, y también me ha advertido de mi grave error, y entonces el hombre pez hizo algo que sorprendió a todos, se arrodilló con la cabeza inclinada hacia Nami. Había liberado a Arlong en tu isla, y por eso, personas que te importaban resultaron heridas por mi error. Se suponía que debía detenerlo en cuanto causara problemas, pero él sobornó a la base de la marina para que ocultaran cualquier noticia sobre él. Sé que yo solo no puedo expiar lo sucedido, pero si quieres que pague con mi vida, solo tienes que pedirlo. ¿Qué? ¿Quieres decir que todo lo que Nami tuvo que sufrir fue por tu culpa? Entonces mereces morir 1.000.000 de veces. Rugió Sanji. Cállate, cocinero pervertido, estás haciendo mucho ruido ahora mismo, gruñó Zoro. Este bastardo lastimó a Nami. ¿Cómo puedes ser tan pasivo, espadachín de mierda? Aún así, no es tu decisión. Sanji apretó los dientes antes de girarse para mirar a Nami, esperando su juicio. Nami tenía los labios fruncidos, mirando hacia Luffy solo para verlo apartar la mirada de ella, demostrando que quería que ella tomara esta decisión por su cuenta. En su mente, los rostros de sus aldeanos aparecieron uno tras otro, muchos de los cuales habían sufrido bajo el dominio de Arlong. También apareció el rostro de su madre, quien los había protegido de la ira de los hombres pez con su vida. Inconscientemente, su mano se dirigió al tatuaje del molino de viento en su hombro, donde una vez lució la marca de esclavitud de Arlong. Su cuerpo recordaba el dolor que sintió cuando la obligaron a hacerse el tatuaje, marcándola como una de los suyos, lo que la llevó a odiar inevitablemente a los piratas del pasado. Pero gracias a eso, había encontrado amigos con quienes podía cumplir sus sueños, amigos que arriesgarían sus vidas por ella y por quienes ella no dudaría en hacer lo mismo a cambio. Recordó la satisfacción que sintió cuando vio su prisión destrozada y a su carcelero golpeado hasta la sumisión frente a ella. El factor decisivo, por supuesto, fue la satisfacción que recibió en la base de la marina en Logetorun. Soltó el aliento que había estado conteniendo. No tienes por qué disculparte conmigo, no fuiste tú quien me lastimó, después de todo, fue Arlong. Jinbei la miró sorprendido. Pero, él estaba allí porque lo liberé, no podías saber lo que haría después de liberarlo y lo que hizo con su libertad fue su propia responsabilidad. No eres su padre ni su amo. Sus pecados no te corresponden. Yo era su capitán, te dejó para que formaras su propia tripulación, ¿verdad? Entonces ya no eres su capitán. Jinbei se quedó boquiabierto. No esperaba este resultado en absoluto. Había esperado que Nami le exigiera una o dos extremidades, tal vez incluso que se suicidara o algo así. Nami suspiró al ver la cara de asombro del Gyojin. Mira, te perdono, ¿de acuerdo? Aunque, para empezar, no creo que sea tu culpa. ¿Cómo eres tan magnánimo? Balbuceó Jinbei. Nami sonrió. Supongo que me parezco mucho a mi oficial al mando, después de todo todos creemos en la justicia protectora. Jinbei miró a Luffy, quien se encogió de hombros en respuesta. ¿Por qué no lo aceptas, Jinbei? Es bastante terca. Nami le dio a su comandante un ligero golpe en la cabeza, quien simplemente le devolvió la sonrisa sin remordimiento. El navegante se volvió hacia el señor de la guerra. Como sugirió mi comandante, deja de castigarte, eres su amigo, ¿no?
Sé que Luffy no se hace amigo de la gente mala después de todo, así que no te culpo por lo sucedido. Jinbei la miró profundamente a los ojos, sin encontrar ningún indicio de ira o arrepentimiento en ella. Sacudiendo la cabeza, se inclinó ante Nami una vez más, con lágrimas corriendo por su rostro. No puedo agradecerte lo suficiente, estoy en deuda contigo por siempre. Nami Suagan. Me he vuelto a enamorar de ti. Cantó Sanji, casi tirando a Luffy en el proceso. Nami avanzó para ayudar al señor de la guerra a ponerse de pie. Está bien, ya basta, me estás avergonzando, caray, de verdad. Y Luffy ha encontrado grandes camaradas para su unidad y me temo que incluso mi propia tripulación palidece en comparación con la tuya pero no les digas que dije eso. Chopper empezó a bailar alegremente. Cállate. Elogiarnos no nos hará felices, ¿sabes? Sí. Son los mejores. Asintió Luffy. Jinbei sonrió, feliz de ver que el Luffy que conocía no había cambiado nada. No los retendré aquí más tiempo del que ya tengo. Todos necesitan descansar para el desfile de mañana. Y si conozco a Luffy, aún tiene esas líneas que memorizar. Usopp suspiró dramáticamente. Por favor, Luffy, no nos hagas quedarnos ahí tanto tiempo mientras intentas recordar tu juramento, sin promesas, le sacó la lengua el contraalmirante, reuniendo finalmente la fuerza suficiente para levantarse. Casi lo olvido. Robin, ¿puedes venir a mi habitación? Necesito repasar algunos detalles sobre tu absolución. Robin asintió en señal de comprensión mientras el resto de la tripulación continuó su camino hacia sus habitaciones asignadas. Jinbei los vio irse antes de mirar al techo. Luffy, ¿serás capaz de proteger a mi gente también? Sin esperar respuesta, el hombre pez caminó por el pasillo hacia su habitación. Al día siguiente, la plaza de desfile, previamente vacía, estaba ahora repleta de gente que ocupaba las gradas para espectadores situadas a los 3 lados de la plaza. La mayoría de los marines del cuartel general habían asistido como invitados, muchos de ellos conocían personalmente a Luffy de una forma u otra. Sentados entre ellos estaban los piratas Kuja, la mayoría portando estandartes y banderas con el nombre de Luffy rodeado de corazones. Les asignaron un puesto, pues los altos mandos habían previsto el caos que causaría si algún marine lo suficientemente ignorante intentaba ponerles la mano encima. Los contingentes de apoyo de la infantería de marina ya estaban en la plaza de armas esperando la entrada de la estrella principal. Frente a ellos, de espaldas al escenario, se encontraba el sargento mayor interino del desfile, el comandante Globe. Junto al escenario estaban Sengoku, Garp, los 3 almirantes y un soldado de la marina que llevaba una bandeja de plata. En una esquina de la plaza del desfile, fuera de la vista de las gradas, los sombrero de paja esperaban su turno para entrar. Todos vestían trajes blancos con sus capas sobre los hombros, algo de lo que Luffy, sorprendentemente, no se quejó. Incluso Chopper mandó hacer un traje especialmente para su forma humana, de mayor tamaño. Zoro tuvo que dejar sus espadas durante el desfile, a lo que Tashigi se ofreció con entusiasmo a ayudarlo a cuidarlas mientras tanto. El espadachín de sombrero de paja decidió ignorar el hecho de que vio al alférez frotando sus mejillas contra sus espadas con adoración cuando ella creyó que él no la miraba. Incluso Nami vestía una camisa blanca y una falda lápiz para el desfile, muy lejos de su ropa informal habitual. Luffy estaba de pie junto a su tripulación con el rostro arrugado mientras Usopp intentaba repetirle las líneas, corrigiéndolo cada vez que cometía un error. Derribar al enemigo y electrocutar fielmente a los vicealmirantes, susurró Luffy. Fallanarse ante el enemigo, Luffy, y es cumplir con las obligaciones de un vicealmirante, no electrocutar vicealmirantes, recordó Usopp. Luffy gimió mientras lo intentaba de nuevo. Oigan, no nos queda tiempo. Susurró Nami justo cuando Globe llamaba la atención del desfile. Si no se acuerdan en el escenario, repítanlo después de uno de nosotros, como lo planeamos. El maestro de ceremonias del desfile anunció la entrada de la Guardia de Honor, dándole a los sombreros de paja unos preciosos segundos para verificar por última vez su orientación. Una vez que el maestro de ceremonias terminó, Globe inmediatamente abrió la boca para gritar las órdenes apropiadas. Guardia de Honor. Atención. Marcha de delante. La banda militar comenzó a tocar sus tambores y los sombreros de paja marcharon con sus pies al ritmo de la música. Chopper abrió la marcha al frente del grupo, con paso seguro tras haber repetido los pasos cientos de veces.
Empezó a marcar el ritmo en el punto indicado frente a los contingentes de apoyo, marcado por una pequeña cinta roja en el suelo, apenas visible para él, pero no lo suficiente para el público. El resto de los sombreros de paja encontraron su propia cinta para marcar el tiempo, con posturas rectas y confiadas mientras esperaban que la banda militar les diera la señal para detenerse. Se tocaron 2 fuertes golpes de bombo, lo que hizo que los sombreros de paja aguzaran el oído. Siguieron otros 2 golpes, que coincidían con el tiempo en que cada uno de sus pies impactaba el suelo. Finalmente, se tocaron 3 largos ritmos y los sombreros de paja golpearon su pie derecho en perfecta sincronía con un estallido resonante justo cuando el ritmo del tambor se desvanecía. Guardia de honor. Al frente, giren. Los de sombrero de paja se giraron al unísono para mirarlo, con el rostro serio y la barbilla en alto. El maestro de ceremonias inmediatamente comenzó a hablar nuevamente a través de su micrófono de caracol. El sargento mayor del desfile, comandante Globe, ahora entregará el desfile al comandante del desfile, el contraalmirante Luffy. La banda militar comenzó a tocar de nuevo, dándole a Luffy una melodía para marchar hacia la plaza de desfile y dirigirse directamente hacia Globe. Como si hubiera sido planeado de antemano, la canción llegó a su fin justo cuando Luffy llegó al espacio frente a Globe, este último le dio un saludo en señal de saludo. Luffy devolvió el saludo antes de cortar, permitiendo que Globe también cortara el suyo. Intercambiaron algunas palabras que nadie más pudo oír antes de volver a saludarse. Globe retrocedió un paso mientras Luffy avanzaba uno, ocupando su lugar como comandante del desfile. Globe giró a la izquierda antes de marchar, recorriendo toda la circunferencia de la plaza del desfile antes de detenerse finalmente tras los contingentes de marines que lo apoyaban. «Desfile, a la despedida», gritó Luffy. El desfile se movió hacia sus posiciones cómodas con perfecta sincronización. El maestro de ceremonias esperó a que Luffy se girara para mirar al escenario y se pusiera en su posición cómoda antes de continuar leyendo su guión. Ahora nos gustaría invitar al almirante Akainu a dar el discurso inaugural de la investidura del contraalmirante Luffy. Hubo aplausos del público y algunas risitas aquí y allá mientras Akainu subía al escenario para tomar su posición en el podio. Bajó la vista hacia el guión que tenía delante, esforzándose por mantener la calma mientras hojeaba el guión que Aokiji y Kizaru le habían escrito. Se lo habían ocultado a propósito y le habían dicho que solo descubriría su contenido el día del desfile, lo cual lo frustraba enormemente. Al negársele la posibilidad de preparar un discurso, no tuvo más remedio que leer lo que ya estaba preparado para él. Nos reunimos hoy aquí para celebrar el surgimiento de un nuevo héroe valiente y destacado entre nosotros. Es indomable, valiente y griega. Sirve a la justicia con todas sus fuerzas, algo por lo que todos los marines debemos esforzarnos. Se escuchó una risita desde un lado y Akainu le dirigió una mirada fulminante al infractor. Kizaru le dirigió un gesto de disculpa mientras reprimía su risa e instó al almirante de Magma a continuar con su guión. Akainu apretó los dientes y continuó leyendo el guión que estaba repleto de elogios hacia Luffy mientras ensalzaba sus virtudes. ¿Puede ir más rápido?, susurró Usopp sin mover los labios, una valiosa habilidad que todos los sombrero de paja aprendieron durante sus ensayos. Esto es incluso más largo que el discurso de ensayo, se quejó Chopper. Tampoco pensé que tuviera tanto que decir y gruñó Nami. Oigan, que alguien despierte a ese maldito espadachín, gritó Sanji furioso. ¿Qué? Oh, aún no ha terminado, murmuró Zoro antes de volver a cerrar los ojos. Como solo los 3 almirantes sabían quién había preparado el guión, todos los demás pensaron que los elogios que Akainu profería eran palabras sinceras. Esto pareció divertir enormemente a Aokiji y Kizaru, quienes lucharon por contener la risa cuando se elogiaron ciertas hazañas extraordinarias de Luffy, en particular la limpieza del nombre de Robin. Y, por supuesto, ¿cómo olvidar su admirable sentido de la justicia? Cuando se esforzó tanto por limpiar el nombre de un criminal injustamente acusado. De no ser por sus acciones altruistas y su impresionante juicio, un inocente podría haber sido condenado a muerte, dejando una terrible mancha en el nombre del marine. Akainu ignoró los suaves sonidos de risa que venían desde un lado. Es para mí un gran honor dar la bienvenida a un infante de marina tan respetable entre las filas de vicealmirantes. El público estalló en un estruendoso aplauso, siendo especialmente estridentes los vítores de los piratas Kuja. Akainu exhaló un suspiro de alivio secreto después de finalmente terminar el tortuoso discurso. Contraalmirante Luffy.
Al frente. Señor. Luffy se puso en alerta de inmediato, recién despertado de su ensoñación. Su cuerpo recordó los ensayos y se dirigió al escenario, usando su memoria muscular para llegar. La logía relámpago saludó al almirante, esperando a que su superior cortara el saludo antes de bajar la mano. Los dos oficiales de la marina se estrecharon la mano antes de que Akainu diera un paso atrás. Garp subió al escenario desde detrás de Akainu, interponiéndose entre ambos para desabrocharle las charreteras a Luffy. Un soldado de la marina se acercó con una bandeja de plata en la mano, sobre la que descansaban un par de charreteras rojas y doradas de vicealmirante. Garp depositó el antiguo rango de su nieto en el espacio vacío encima de la bandeja antes de recoger el nuevo par. El dúo de monos tenía una gran sonrisa en sus rostros mientras Garp colocaba el nuevo rango de Luffy en la parte superior de su capa. Una vez satisfecho de que el nuevo rango estaba firmemente asegurado, Garp dio un paso atrás para pararse junto a Akainu, lo que provocó otro saludo de Luffy hacia los dos. El vicealmirante Luffy recitará ahora su juramento al cargo, anunció el maestro de ceremonias. Luffy se giró hacia el público antes de levantar su mano derecha en el aire, con la palma hacia afuera. Aguzó el oído y escuchó atentamente, esperando que su tripulación le diera las palabras necesarias que solo él podía oír a través de sus poderes. Yo, vicealmirante Monkey D. Luffy, prometo solemne y sinceramente que siempre mantendré una fe y lealtad verdaderas hacia el gobierno mundial y sus afiliados. Serviré como oficial con todas mis fuerzas y defenderé a los inocentes con orgullo. Honraré a mis hombres y serviré a la justicia con la mayor dedicación. No flaquearé ante el enemigo y cumpliré fielmente con mi vida los deberes de vicealmirante. El público estalló en aplausos mientras Luffy se giraba para saludar a Akainu y darle un apretón de manos a su abuelo. Es hora de irnos, susurró a Aokiji antes de desmoronarse en pedazos de hielo. Kizaru sonrió mientras salía de donde estaba parado en un destello de luz. Sengoku frunció el ceño ante la desaparición de los dos almirantes antes de notar la sonrisa en el rostro de Garp cuando soltó la mano de su nieto del apretón de manos. Los ojos de Sengoku se abrieron de par en par al recordar la graduación de Luffy. Garp. No te atrevas. Ambos vicealmirantes lanzaron sus puños revestidos de armamento hacia adelante al mismo tiempo, provocando una enorme onda expansiva que arrojó a todos a su alrededor, incluidos Akainu y la mayoría de los marines en la plaza de desfile. Sorprendido, el almirante de magma se encontró lanzado al aire antes de estrellarse contra el suelo fuera de la plaza de desfile, con la mitad superior de su cuerpo incrustada en el suelo. A lo lejos, Aokiji y Kizaru se dieron un choque de puños. Garp. Luffy. Para allá. Gritó Sengoku, pero sus palabras cayeron en oídos sordos mientras el abuelo y el nieto empezaban a pelear en lo alto del escenario. ¿Qué tal, Luffy? ¿Crees que podrás alcanzarlo pronto? Gritó Garp, asestando un puñetazo a la cabeza de Luffy. Cállate, abuelo. Ahora somos del mismo rango. Te voy a patear el trasero. Rugió Luffy, agachándose para esquivar el puñetazo de Garp y asestarle un puñetazo electrizante en el estómago. Uf. No está mal, mocoso. Quizás aún te quede algo de fuerza. Se rió Garp, golpeando el suelo y destrozando el escenario donde estaban. Váyanse todos de inmediato. Evacúen la plaza. Ordenó Sengoku, lo que provocó que todos huyeran a toda prisa del desastre natural. ¿Por qué no me sorprende? Suspiró Smoker, mientras hacía que sus hombres lo siguieran fuera de la plaza. Fufu, Ina te lo dijo, Smoker-kun, rió Ina entre dientes, siguiéndolo. HMPH, al menos hizo bien su juramento, Zephyr resopló. Solo Hancock y Jinbei se quedaron atrás para ver la pelea, la emperatriz pirata animando a su prometido mientras Jinbei estaba allí solo para tratar de minimizar el daño causado lo mejor que pudiera. Sengoku se arremangó mientras los dos vicealmirantes continuaban su pelea, ignorando todo lo demás que los rodeaba. Ustedes dos serán la causa de que este lugar se derrumbe, suspiró Sengoku, transformándose en su forma de Buda gigante. Dije que pararan, idiotas. Ya era el anochecer cuando la pelea finalmente se detuvo, ambos vicealmirantes estaban uno frente al otro. Ja 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 ja. Has progresado muchísimo, Luffy. Se rió Garp. Recuerdo cuando no aguantabas ni un minuto contra mí. Uf, te dije que te patearía el trasero. Luffy sonrió, respirando agitadamente por el entrenamiento. ¿Ya te quedaste sin aliento cuando ni siquiera hablaba en serio? Me retractó de lo que dije sobre que te estabas recuperando.
Sigues siendo un cobarde. Cállate, abuelo. Un día te ganaré. Sengoku apretó los dientes, volviendo a su forma normal. No empieces una conversación casual ahora mismo. ¿Sabes el problema que habéis causado? ¿Cómo voy a explicárselo a los invitados? Tanto Garp como Luffy lo miraron mientras hundían la nariz en el aire. No sé, Arlong. Sabía que no debería haberte dejado subir al escenario con él, maldito niño. Ay, deja de ser tan dramático, Sengoku. Seguro que todo está bien. Se rió Garp. No, no lo es. La recepción tendrá que cambiarse a mañana. Habrá que disculparse con los invitados. Los planes tendrán que posponerse y la plaza de armas necesita reparaciones ya. Todos son problemas entre ustedes dos. Garp decidió ignorar los comentarios de su amigo y le dio una palmadita en el hombro a Luffy. Estoy orgulloso de ti, mocoso. Pero aún te queda un largo camino por recorrer. Luffy sonrió ante el elogio de su abuelo. Trabajaré aún más duro ahora. Ustedes dos ni siquiera están escuchando. Arlong. Que alguien me ayude a sacar a Kainu del suelo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.